Bienvenidos a Nanes Cuento. ¿Sabías que hay secretos que solo se revelan en la noche de Halloween? Secretos llenos de magia y amistad. Y hoy vamos a descubrir 5 de ellos. ¿Están listos? Hola, pequeños exploradores de la fantasía. Soy Leo, el guardián de los cuentos, y juntos vamos a descubrir que la noche de Halloween no es para asustarse, sino para soñar. Y para empezar, tenemos la historia de una calabaza con un sueño muy grande. La calabaza que quería ser sandía. En un huerto grande y soleado, donde crecían todo tipo de verduras maravillosas, vivía una calabaza llamada Calista. Era redonda, de un naranja brillante, y estaba muy orgullosa de su tallo fuerte y rizado. Justo al lado, en la parcela vecina, crecían las sandías. Calista las admiraba. Le fascinaba su color verde intenso con rayas claras y su forma ovalada tan elegante. ¡Qué suerte tienen! Suspiraba Calista mientras las miraba. Son tan frescas y jugosas. Todos las quieren en los picnics de verano. Yo, en cambio, solo sirvo para una noche al año. Sus amigas calabazas no entendían por qué estaba tan triste. Pero, Calista, Le decía una. ser una calabaza de Halloween es lo mejor que hay. Nos dibujan caras divertidas y nos ponen una lucecita dentro para brillar en la oscuridad. Somos las estrellas de la noche. Pero Calista no estaba convencida. Ella quería ser diferente. Un día se le ocurrió una idea. Rodó con todas sus fuerzas hasta un charco de lodo y se cubrió con él. Luego rodó sobre la hierba fresca, tratando de que las hojas se le pegaran. ¡Miren! Exclamó. Ahora soy verde como una sandía. Pero el sol secó el lodo, que se cayó a pedazos, y el viento se llevó las hojas. Calista volvió a ser naranja. Triste y desilusionada se quedó quieta, sintiendo el calorcito del sol. Un viejo espantapájaros que lo había visto todo desde su poste, le habló con una voz crujiente como las hojas secas. ¿Por qué quieres ser una sandía, pequeña calabaza? Calista le contó su deseo. El espantapájaros sonrió, aunque su boca era solo una costura. Ser una sandía en verano es genial, claro que sí. Pero tu magia, Calista, es distinta. Tú tienes la magia de la transformación. Tienes el poder de iluminar la noche más misteriosa del año. Tu brillo les da valor a los niños que salen a pedir dulces y tu sonrisa tallada hace que todos se sientan felices y valientes. Justo en ese momento, un granjero se acercó y la levantó con cuidado. Esta es perfecta, Dijo sonriendo. Esa tarde su familia se reunió alrededor de Calista. No le tallaron una cara de miedo, sino una sonrisa enorme y feliz. Cuando llegó la noche y pusieron una vela en su interior, Calista sintió un calor que nunca había sentido. Su luz naranja llenó la habitación de una magia cálida y acogedora. Desde la ventana, vio a los niños disfrazados reír en la calle y entendió lo que le dijo el espantapájaros. Ser una calabaza de Halloween no era solo para una noche. Era ser un faro de alegría, un símbolo de imaginación y la guardiana de los sueños en la noche más fantástica del año. Y eso, pensó Calista brillando con todas sus fuerzas, era mucho mejor que ser una sandía. ¡Qué sueño tan bonito el de Calista! Ahora vamos a conocer a un monstruo que, la verdad, no era tan feroz como parecía. El pequeño monstruo que vivía dentro del armario.
En la casa de la calle Olmo número 23, en el cuarto de una niña llamada Sofía, había un armario de madera oscura. Y dentro vivía un monstruo. Pero no era un monstruo de los que dan miedo. Se llamaba Peluso. Tenía el pelo azul eléctrico, 3 ojos un poco despistados que nunca miraban al mismo sitio y unos pies tan grandes que siempre se tropezaba. Peluso no quería asustar a nadie. De hecho, le tenía un poquito de miedo a la oscuridad, lo que era un problema porque, claro, vivía en un armario. Su mayor deseo era salir y jugar, pero era súper tímido. Cada noche, cuando Sofía dormía, Peluso intentaba salir sin hacer ruido, pero su torpeza siempre lo delataba. Una noche, se le escapó un estornudo gigante que llevava aguantando todo el día. Retumbó en la habitación. Sofía se despertó de un salto. ¿Quién anda ahí? Preguntó con una vocecita temblorosa. Peluso se quedó helado, escondido entre los abrigos. La noche siguiente, intentó salir de puntillas, pero su pie se enredó con una caja de zapatos. ¡Pum! ¡Crash! La caja rodó, esparciendo un montón de bloques de construcción. Peluso se agachó tan rápido para recogerlos que se golpeó la cabeza con un estante. ¡Ay, ay, ay! Susurró sobándose el chichón. Sofía encendió su lamparita. Vio los bloques por el suelo y la puerta del armario medio abierta. Empezaba a pensar que tenía un fantasma muy torpe en su cuarto. En la noche de Halloween, Peluso vio por la rendija cómo Sofía se ponía su disfraz de astronauta. Se veía tan feliz que él sintió un poquito de envidia. Decidió que esa era la noche. Saldría a presentarse. Respiró hondo y empujó la puerta. Pero, como siempre, su pie se enganchó en una bufanda. Peluso perdió el equilibrio y salió rodando del armario, hecho una bola de lana hasta los pies de la cama de Sofía. Sofía se quedó mirándolo. Era una bola de pelo azul con 3 ojos muy abiertos y asustados. No gritó, al contrario, sonrió un poquito. Así que eras tú el que hacía tanto ruido. Peluso, todavía enredado, solo pudo asentir. Pensé que eras un fantasma. Dijo Sofía mientras lo ayudaba a desenredarse. Pero eres como un peluche gigante. Me llamo Peluso. Dijo él con una voz muy suave. Perdón por los ruidos. Es que soy un poco torpe. Sofía se rió. No te preocupes. Me gusta tu pelo azul. Le ofreció una galleta de calabaza. Peluso la aceptó con timidez. Era lo más rico que había probado en su vida. Esa noche, Sofía no salió a pedir dulces. Se quedó en su cuarto jugando con su nuevo amigo, el monstruo del armario. Y así descubrió que a veces lo que parece aterrador es en realidad algo maravilloso y un poquito torpe. Qué suerte tuvo Peluso de encontrar a una amiga tan valiente. Pero, ¿saben? A veces el miedo no viene de un monstruo, sino de los ruidos de la noche. Escuchen cómo un papá muy ingenioso ayudó a su hijo con eso. A Mateo le encantaba Halloween. Le fascinaban los disfraces, las calabazas y sobre todo los dulces. Pero había una cosa que no le gustaba nada: los ruidos de la noche.
El viento que silbaba en las ventanas sonaba como un fantasma. Las ramas que arañaban el techo parecían dedos de esqueleto, y el crujido de las escaleras lo hacía esconderse bajo las sábanas. Su papá, al verlo tan asustado, se sentó en su cama. Mateo, Le dijo con voz de misterio. ¿sabías que en Halloween hay guardianes especiales que nos protegen? Mateo asomó los ojos por encima de la manta. ¿Guardianes? Sí, Siguió su papá. y vamos a construir el nuestro. Fueron a la cocina, donde el papá sacó cajas de cartón, rollos de papel, pegamento y pintura verde. Vamos a construir un guardián invencible. Uno tan fuerte y tan bueno que ningún ruido se atreverá a asustarte. Vamos a crear a Frankenstein, el guardián de Halloween. Pasaron la tarde construyendo a su amigo. Le hicieron una cabeza cuadrada con una gran sonrisa. Le pegaron 2 tornillos de cartón en el cuello y lo pintaron de un verde muy alegre. No daba miedo. Al contrario, parecía muy fuerte y amable. Cuando terminaron, lo pusieron en la mesita de noche de Mateo. Ahora escucha. Le explicó su papá. Frankie no es un monstruo cualquiera. Es un guardián de sonidos. Su trabajo es atrapar los ruidos que asustan y convertirlos en algo divertido. Esa noche, cuando el viento empezó a silbar, Mateo se tapó los oídos. Pero entonces se acordó de Frankie. Miró al guardián de cartón y se imaginó qué estaría haciendo. Ese no es el viento. Se susurró. Es Frankie, que está aprendiendo a silbar una canción. El silbido ya no le dio miedo. Ahora le parecía una melodía desafinada. Más tarde, una rama arañó el tejado. ¡Scratch! Mateo se tensó, pero luego sonrió. Ah, es Frankie, haciéndole cosquillas a la casa para que se ría. El ruido se convirtió en un juego. Cuando el suelo de madera crujió, Mateo se rió bajito. ¡Te pillé, Frankie! ¡Estás bailando a escondidas otra vez! Cada ruido que antes lo aterrorizaba, ahora era una travesura de su nuevo guardián. Y así, Mateo se dio cuenta de que los ruidos no eran malos. Todo dependía de cómo te los imaginaras. Se quedó dormido con una sonrisa, sintiéndose a salvo bajo la mirada de su amigo de cartón. Al día siguiente, le contó a su papá que Frankenstein era el mejor guardián del mundo. Y desde esa noche, Mateo nunca más tuvo miedo. Un guardián de cartón. ¡Qué idea tan genial! Y hablando de ideas, ¿alguna vez se han puesto a pensar si los cuentos que conocemos son tal y como nos los contaron? Nuestra siguiente historia tiene una versión muy diferente. La verdadera historia de Hansel y Gretel. Casi todo el mundo conoce la historia de Hansel y Gretel, 2 niños que encuentran una casa de dulce y son atrapados por una bruja. Pero, ¿y si les dijera que esa es solo una parte de la historia? Hoy vamos a escuchar la versión de Ágata, la supuesta bruja. Ágata no era una bruja, era una repostera increíble, pero muy solitaria. Vivía en el bosque porque amaba la tranquilidad y el olor a pino. Lo único que la ponía triste era no tener a nadie con quien compartir sus galletas de jengibre, sus tejados de chocolate y sus ventanas de caramelo. Un día tuvo una idea brillante. Ya sé. Si la gente no viene a mi pastelería, haré que mi casa sea la pastelería. Y así lo hizo.
con mucho trabajo, transformó su cabaña en una casa comestible. Las paredes eran de bizcocho, las tejas de barquillo y las flores del jardín piruletas de colores. Su plan era sencillo: atraer a viajeros para ofrecerles un festín, hacer amigos y quizás encontrar a alguien a quien enseñarle sus recetas. Una tarde, mientras decoraba unas ventanas, escuchó un ruido. Eran Hansel y Gretel, pero no estaban perdidos. Estaban devorando su pared de bizcocho. Oigan, niños, Gritó Ágata. esa es mi pared. Tardé 3 días en hornearla. Hansel, con la boca llena, apenas pudo hablar. Gretel estaba lamiendo una barandilla de regaliz. No parecían asustados, sino que estaban en el mejor buffet de sus vidas. Ágata, Bueno, ya que empezaron, por lo menos entren y coman bien. Tengo una tarta de manzana recién hecha. Los niños entraron y Ágata, aunque un poco molesta por los agujeros en su casa, se sintió feliz de tener compañía. Le sirvió tarta y chocolate caliente, pero Hansel tenía un apetito insaciable. Empezó a morder las patas de la mesa, que eran de bastón de caramelo. Por favor, para. Le rogó Ágata. Si sigues así, la casa se va a caer. Para que no se comiera los muebles, lo llevó a una habitación llena de golosinas y le dijo: Quédate aquí y come lo que quieras, pero por favor, deja en paz el resto de la casa. Mientras, le pidió a Gretel que la ayudara a preparar más masa para reparar los daños. Tengo que encender el horno para hornear un nuevo muro. Le explicó. Gretel, que era muy curiosa, le preguntó cómo funcionaba. Ágata se asomó para enseñarle y, en ese momento, Gretel, pensando que era un juego, le dio un empujoncito y cerró la puerta. Por suerte, el horno estaba apagado. Ágata simplemente se quedó a oscuras. Cuando logró salir, llena de hollín, los niños ya se habían ido, llevándose un montón de joyas de azúcar que Ágata usaba para decorar. Ella nunca quiso hacerles daño, solo quería compartir su pasión. La historia que Hansel y Gretel contaron en el pueblo fue muy diferente, claro. Pero a veces, para conocer la verdad, hay que escuchar todas las versiones, incluso la de la bruja que solo quería hornear pasteles. Pobre Ágata. Todo fue un malentendido gigante, ¿verdad? Y es que a veces ser diferente no es nada fácil, justo como le pasó al protagonista de nuestro último cuento, Drácula, un vampiro sin colmillos. En lo alto de una colina, en un castillo con gárgolas que parecían sonreír, vivía la familia Von Vamp. Eran vampiros de gran abolengo, famosos por sus elegantes capas y su gusto por el zumo de arándanos, porque, para ser honestos, la idea de beber otra cosa les parecía de mala educación. La tradición decía que en su 10º cumpleaños, todo joven vampiro desarrollaba sus colmillos al probar el delicioso zumo rojo. El pequeño Bladito Von Vamp estaba muy nervioso. Era la noche de su 10º cumpleaños. Toda su familia estaba reunida. Su padre, el conde, le entregó una copa de cristal. Bebe, hijo mío. Dijo. Hoy te unes a la tradición. Bladito tomó la copa, cerró los ojos y dio un sorbo. Y entonces... ¡puaj! ¡Qué sabor tan amargo! Hizo una mueca terrible. ¿Qué pasa, hijo? Preguntó su madre, la condesa. No me gusta. Exclamó Bladito. Toda la familia se quedó en silencio. ¿Un vampiro al que no le gustaba el zumo de arándanos? ¡Increíble! Intentaron de todo. Zumo de fresa, de frambuesa,
de cereza, pero Bladito arrugaba la nariz con cada uno. Para colmo, sus colmillos no aparecían. Se sentía como un fracaso. Mientras su familia discutía en susurros, él se escapó a la cocina. Allí, vio un cuenco de naranjas. Nunca había probado una. Por curiosidad, tomó una, la peló como vio en la tele y le dio un mordisco. Fue una explosión de sabor. Dulce, cítrica, deliciosa. Se comió la naranja entera y luego otra. Estaba tan feliz que no se dio cuenta de que su madre había entrado. Ella lo observó en silencio y en lugar de enfadarse, sonrió. Vio la alegría en el rostro de su hijo por primera vez en toda la noche. Se acercó y le acarició el pelo. ¿Te gusta, cariño? Le preguntó suavemente. Bladito asintió, esperando un regaño. Me encanta. Es lo mejor que he probado. Justo en ese instante, sintió un cosquilleo en las encías. Se miró en el reflejo de una olla y ahí estaban. 2 pequeños y perfectos colmillos. Habían aparecido cuando encontró algo que de verdad le gustaba. Su madre se rió. Parece que tenemos al primer vampiro cítrico de la familia. Cuando volvieron al comedor, la condesa explicó lo que había pasado. Al principio hubo murmullos, pero luego el conde se puso de pie y levantó su copa. Por mi hijo Bladito, que nos ha enseñado que las tradiciones no son para encerrarnos, sino para compartirlas. Y si eso significa añadir zumo de naranja a la mesa, que así sea. Desde ese día, en el castillo Bon Vamp, siempre había 2 jarras en la mesa. Una de zumo de arándanos y otra de brillante zumo de naranja. Bladito aprendió que ser diferente no era malo. Y su familia aprendió que el amor es más importante que cualquier tradición. Desde calabazas que sueñan hasta vampiros que prefieren naranjas, ¡qué aventura tan fantástica! Ojalá estas historias hayan hecho volar su imaginación. Recuerden siempre buscar la magia en cada rincón, porque en Halloween está por todas partes, esperando que la descubran. Si les han gustado estos cuentos, no olviden dejar un like y suscribirse para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras. ¿Cuál fue su historia favorita? Recuerden que la imaginación es el superpoder más grande que existe y nos fascina compartirla con ustedes. Que tengan un feliz y mágico Halloween. Soy Leo, el guardián de los cuentos, y nos vemos en la próxima historia.